Hola, queridos alumnos, alumnas, después de tanto tiempo, bueno, espero no asustarlos demasiado. Vamos a hacer un intento de clase, eh, digamos, no presencial, pero tampoco en vivo. Esta grabación se autodestruirá después de los 5 segundos de haber terminado. Bueno, quiero antes de arrancar deseándoles que estén todos muy bien, no solamente de salud, sino en su faz laboral, que también está muy comprometida por esta pandemia. La idea es un poco hacer un adelanto, una especie de clase muy sintética, porque sabemos que las imágenes son pesadas para que circulen, para que se distribuyan, sobre esta primera actividad que yo les envié y las compartí eh, en primer lugar en el blog de la escuela, que se ingresa a través del Facebook de la escuela y a través también del Gmail, pero solo a quienes tienen, o de los que tengo yo dirección de email. ¿Se acuerdan que habíamos quedado para aquellos que hicieron el cuarto año, aquellos y aquellas que hicieron el cuarto año, habíamos quedado en el gobierno de Lanuse, el gobierno militar, que encarnaba el general Lanuse, que fue un gobierno que intentó de alguna manera condicionar, porque se había comprometido a convocar elecciones, ya no tenía mucho margen de acción, dado que no habían hecho un buen papel las Fuerzas Armadas en el gobierno. Estamos hablando del periodo de Onganía, recuerdan, 1966, Onganía termina dando un paso al costado después del llamado Cordobazo, esa sublevación plebeya, popular, que ganó las calles de Córdoba, pero que también ganó las calles de otras ciudades del país, como el caso Rosario, solo que se llamó en ese caso Rosariazo. 1969. Se da una sucesión de cambios. Onganía da un paso al costado, luego ingresa otro militar, Livingston, que también da otro paso al costado, porque también se había vuelto a sublevar Córdoba en una movilización llamada Viborazo, hasta que finalmente toma el mando el general Lanuse, que era, digamos, la figura fuerte dentro de las Fuerzas Armadas de aquel momento. Años 70, 71, no le queda otra cosa al gobierno militar que convocar elecciones y que las Fuerzas Armadas queden más o menos bien paradas. Lanuse hace todo lo necesario, ¿no? Para hace un acuerdo con los partidos políticos, conviene en poner una fecha para las futuras elecciones, donde en esas elecciones serían sin proscripciones, es decir, con un peronismo que pudiese participar libremente. Solo que, y ahí quería meter un poco la cuchara el amigo Lanuse, amigo no, discúlpenme, ningún amigo, en, digamos, frenar la candidatura del general Perón. Por una cláusula, bueno, de residencia en el país, como claro, Perón estaba en el exilio, hacía 18 años que estaba exiliado, en ese momento estaba en España, entonces la cláusula era que tenía que tener una residencia mínima en nuestro país, cosa que Perón no cumplía, pero Perón no la cumplía por estar exiliado, forzosamente, ¿no? Eh, Bien, se convoca finalmente elecciones. El clima era un clima esperanzador para muchísima gente. Imagínense de nuevo el peronismo en el gobierno, o sea, con posibilidades muy grandes de ganar esas elecciones, pero sin Perón. Perón aún seguía en el exilio. Volvemos al mate también, para recordar viejos tiempos. Eh,
Entonces les decía, vuelven las elecciones, se presenta el peronismo como Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. ¿Quién va a ser el candidato del Frejuli? No, peronismo, básicamente. Héctor J. Cámpora. ¿Le suena? La Cámpora. Bueno, de ahí viene, del amigo Héctor Cámpora. Cámpora va a ganar esas elecciones, el Frejuli va a ganar esas elecciones, y les decía, el clima era muy esperanzador, pero estas esperanzas tempranamente se ven empañadas. En primer lugar, por un fenómeno que ya venía de antes, ya en el gobierno anterior, en el gobierno militar anterior, que era un peronismo dividido. O sea, había una izquierda peronista representada especialmente por la tendencia revolucionaria, que tiene una idea muy especial para lo que eran los cánones del peronismo, y era que un peronismo, pero que debía transitar hacia el camino del socialismo, cosa que, digamos, en principio nunca planteó Perón, ni siquiera la doctrina peronista. Pero bueno, era el aporte de los jóvenes que se volcaban a la política después de muchos años de proscripción. Y la otra parte del peronismo, habíamos hablado del peronismo dividido, era una derecha peronista que estaba integrada por los sectores, digamos, ortodoxos del peronismo, sector burocrático, ya sea la burocracia política, ¿no? Los referentes políticos que venían ya de antaño dentro del peronismo, y la burocracia sindical, representada especialmente por un sector de la CGT, es decir, la Confederación General del Trabajo. Ese peronismo también venía de una competencia, o sea, el peronismo me refiero en la etapa previa, ¿no?, del gobierno militar de Lanusse. Había una puja capital y trabajo, o sea, el capital obviamente representado por las instituciones empresariales, las principales, y sector del trabajo representado por la CGT, pero donde también empiezan a participar otros gremios que no van a ser captados por la CGT, es decir, por la burocracia sindical, sino que van a ser gremios mucho más combativos. No se van a atar a lo que diga los gordos de la CGT, ni siquiera el mismo Perón, ni lo que diga Perón. En esas circunstancias es donde gana las elecciones Cámpora, en ese peronismo dividido, con esas características, ¿no?, de esa nueva composición, nuevos jóvenes que buscaban un socialismo, pero a partir del peronismo. Y esa cuestión sindical también dividida, porque estaba la burocracia sindical, pero había nuevos sindicatos combativos, representantes, ¿no?, legítimos y auténticos de la clase obrera. Entonces, ese era, digamos, un poco el clima de época. Al que se sumaba también, digamos, la actividad guerrillera, que ya había hecho su inicio, su introducción a la política en el año 1969, justamente con el Cordobazo. Y ahí tenemos a Montoneros, que ese era el ala, digamos, armada de un sector del peronismo, y también teníamos a otras facciones guerrilleras, como el caso, bueno, del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado de otro partido político, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con otra inspiración, no era peronista en este caso, como Montoneros, sino que era una izquierda marxista, trotskista. Bueno, en algún momento, con más tiempo, hablaremos de estas divisiones dentro de los movimientos de izquierda. ¿Cuál era, digamos, cuál fue la movilización
o mejor dicho, ¿cuáles fueron los objetivos, en primer lugar, de este gobierno de Héctor J. Cámpora? Bueno, mantener el pacto social, lo que se llamaba, que ya se venía, digamos, trabajando un poco desde antes, es decir, este encuentro entre los dos sectores poderosos de la economía, uno, el sector empresarial, representado por sus instituciones, desde las grandes empresas hasta las medianas y las pequeñas, y por otro lado, el movimiento obrero representado, ¿no?, por los sectores sindicales, también en sus diversas versiones. Y allí, como un tercer protagonista, va a estar el Estado, es decir, el Estado arbitrando. ¿Cuál era el objetivo fundamental? El objetivo fundamental era, por un lado, frenar la inflación, que ya venía creciendo desde hace un tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque al sector empresarial debían comprometerlo a no aumentar precios y al sector obrero debían comprometerlo a no sobrepasar ciertos aumentos salariales, quiero decir, porque sabemos todos que luego eso se proyecta a los precios y no colaboraría con esa lucha contra la inflación. O sea, un poco el pacto social va a ser el eje, ¿no?, económico. Desde el punto de vista político tenemos esa efervescencia, ¿no?, de esa división interna entre el peronismo de izquierda, representado justamente, Cámpora era un poco el representante de esa izquierda peronista, de esa juventud que se había iniciado la política desde hacía relativamente poco tiempo, porque había proscripción, había prohibición, hubo gobiernos militares que prohibían la participación política, y esa lucha entre izquierda y derecha cada vez va a ser más dura y más violenta. De hecho, el 20 de junio de 1973, que es la fecha en la que Perón va a regresar al país, imagínense ustedes ese retorno, ¿no?, el día de la bandera, el 20 de junio, Perón volvía a Ezeiza, allí esperaban, pero cientos de miles de personas, se habían montado un escenario donde iban a hablar, bueno, iba a hablar Perón, pero iban a hablar los distintos referentes, ¿no?, del peronismo. Pero ahí, bueno, empieza la disputa en quién va a estar más cerca de Perón, si el sector de la izquierda o el sector de la derecha. ¿Cómo se dirime esas diferencias que eran profundas a los tiros? De hecho, va a haber muchas víctimas fatales, muchos muertos, muchos heridos. Finalmente Perón no aterriza en Ezeiza por estos hechos, debe aterrizar en otro aeropuerto, en Morón, provincia de Buenos Aires, y Cámpora va a tener que dar un paso al costado, con el pesar de toda esa izquierda peronista que lo apoyaba y que tenía la esperanza de mantenerse en el gobierno. De hecho, muchos referentes de esta tendencia revolucionaria peronista en el gobierno de Cámpora habían ocupado muchos lugares de poder, entre otras gobernaciones de las principales provincias argentinas. Cámpora da un paso al costado, hay un gobierno de transición, pero lo importante es que hay un giro ideológico en el peronismo. Cámpora, que representaba a la izquierda, ya no está en el poder, y el poder lo va a tomar la derecha peronista. Hay un periodo de transición, como les decía, de un tal Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, como había renunciado presidente y vice, queda él como al mando, ¿no?, del Estado. Se convoca elecciones, Perón ya en el país, se presenta la fórmula Perón-Perón, es decir, Juan Domingo Perón y su entonces esposa María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita. Bien, hasta aquí, acá se cumple una etapa. Perón gana las elecciones por lejos, 62% de los votos. Muy raro que se gane elecciones por ese porcentaje, ¿no?
Perón comienza una especie de purga, es decir, empieza a sacar a todos los gobernadores y a todos los funcionarios del anterior gobierno de Cámpora, que respondían a la tendencia revolucionaria, bueno, van a tener que renunciar, digamos, salir de sus cargos, y van a ocupar sus cargos gente de la derecha peronista. Perón muy cercano a José López Rega, alias El Brujo, un personaje esotérico con muchísima influencia en su mujer, Isabelita, comienza a dar este giro hacia la derecha. Esto desde el punto de vista político, ¿no? Este giro a la derecha va a acentuar aún más esa violencia política dentro del mismo peronismo, que va a ser el tema más difícil de resolver. Digamos, ya podemos decir irresoluble. Perón no puede y no va a tener tiempo tampoco de resolverlo. Entonces pone el acento en otros, también en otros ejes. Bueno, se continúa con el pacto social que les había comentado anteriormente, el gobierno de Cámpora, solo que claro, es Perón, no es Cámpora, o sea, tiene aún mayor espalda para sostener ese pacto. Y un acuerdo político, es decir, el acuerdo entre el peronismo y las demás fuerzas políticas, especialmente el radicalismo, que era la segunda minoría, por decirlo así, con quien tenía una mucho mejor relación que en épocas anteriores. Como les decía, Perón va a tener muchísimas dificultades, especialmente en ponerle coto, en ponerle un límite a estos enfrentamientos dentro del propio partido. La derecha peronista va a crear la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que es una alianza, digamos, paramilitar, con el objetivo de amedrentar de distintas maneras, hasta llegar al asesinato de figuras políticas y sociales de la izquierda peronista. Entre otros, bueno, no sé si usted por ahí como referente, el padre Mujica, que es un referente social, Ortega Peña, también un diputado, o sea, también que bogaba por los derechos de los trabajadores. Y la izquierda peronista armada a través de montoneros que también no solamente amedrentaba, o sea, se dedicaba al secuestro, asesinato también de figuras de la derecha, entre otros, bueno, dirigentes sindicales, digamos, de la burocracia sindical de la CGT, habían sido también parte de sus objetivos. Perón claramente tomó la decisión de acostarse del lado de la derecha. Ahí, para ese lado se va a acostar Perón. Esto va a causar, digamos, un malestar tremendo, ¿no?, en los sectores de izquierda. Perón los termina echando de la Plaza de Mayo, que fue uno de los últimos discursos de Perón, el 1 de mayo de 1974, con motivo del Día del Trabajador. Perón los echa, los trata de estúpidos, imberbes, que se creen con más derecho a ser peronistas que quienes vinieron peleando desde que él fue derrocado allá por 1955 hasta este momento. Así estaban las cosas. Perón muere el 1 de julio de 1974 y con su muerte muere la principal figura política que podía sostener ya sea el acuerdo político como el pacto social, y también, si bien no pudo solucionar el enfrentamiento entre izquierdas y derechas, sí, digamos, era la voz, digamos, más respetada tanto de un lado como de otro. A su muerte lo va a suceder su entonces esposa, que era la vicepresidenta, Isabelita.
Bueno, Isabelita no era una figura política de importancia, o sea, eh, no militó, no, digamos, no estuvo a cargo de funciones públicas anteriormente, y tampoco estaba muy alejada de un genio político. Con lo cual, la figura fuerte fue su mentor, o sea, José López Rega, que quien manejaba la AAA, y también era el que ponía y sacaba figuras del gobierno. O sea que era un desmaneje este periodo. Pero en este, digamos, contexto de conflicto político, violencia política y social, desde el punto de vista económico va a haber un giro. Hoy podríamos decir, sin lugar a dudas, que fue el giro neoliberal que se da en este gobierno de Isabel, que, digamos, todo el mundo lo conoció en el nombre de Rodrigazo y que consistió en una fortísima devaluación del peso. El peso se evaluó entre un 100% y un 160%. Imagínense ustedes, ¿no? Cómo se habrá diluido el dinero de los asalariados. Esa es una de las medidas que se toma. Se lo denomina Rodrigazo por el nombre de su ministro de Economía, era Rodrigo, el apellido Rodrigo. Aumentan las tarifas, no sé si les suena, aumentan el precio de los combustibles, y con lo cual, digamos, la inflación se va por las nubes. Se rompe el pacto social que con tanto esfuerzo se venía más o menos sosteniendo, o sea, fracasa rotundamente, es decir, ya nadie respeta ni precios, los salarios también se empiezan a conceder algunos, digamos, aumentos de salario por encima de lo convenido, pero no alcanzan digamos, a la inflación, y no alcanzan a la gran devaluación que hubo, con lo cual la CGT empieza a movilizarse, la CGT y todos los sectores obreros comienzan a movilizarse, y para que den marcha atrás con este plan, con lo cual se crea otro centro de conflicto, además de los ya mencionados. Y a todo esto, como si esto fuera poco, las Fuerzas Armadas que comienzan a movilizarse. Y bueno, y va a confluir todo esto, digamos, una serie de medidas que se empiezan a tomar. Bueno, primero la lucha contra la guerrilla en Tucumán, en el operativo Independencia, empieza a tomar protagonismo social y empieza ya a operar de modo mediático también, y se empieza a crear la idea de que lo que es imprescindible en estos momentos es algo o alguien que ponga orden a este clima. Los militares se van a encargar digamos, de ser ellos quienes, pero cuando me refiero a ellos, me refiero a las Fuerzas Armadas en su totalidad, o sea, las tres fuerzas: Ejército, Marina y Aeronáutica. Se van a encargar de poner orden, y ya sabemos cómo, en el auto llamado por ellos Proceso de Reorganización Nacional. Nosotros lo conocemos más como la dictadura cívico-militar. Pero eso será ya tema del próximo encuentro, de este encuentro tan raro. Pero bueno, hasta aquí llegamos, y espero que esto mínimamente sirva para algo. Yo dejé unos videos más o menos cortos, ilustrativos de todo este periodo. Les deseo lo mejor y hasta la próxima. Chau, chau.